Mire, hay varias informaciones. Yo quería hacerles algunos comentarios sobre el tema económico y para aterrizar en el tema de la economía, que es la principal preocupación, el problema más grave que tenemos hoy los venezolanos, a pesar de que la inseguridad alcanza cifras récord todos los días. Cada vez hay más muertos en nuestro país como consecuencia de la violencia. De eso nada dice el gobierno nacional. Eso callan, hablan de guerras imaginarias, pero no hacen mención ni toman ninguna acción frente a la guerra interna que vivimos los venezolanos de la criminalidad. Y a pesar de que hay cifras récord, el año pasado, este año se va a batir nuevamente récord en número de homicidios, donde no hay justicia, donde la impunidad alcanza el 92%. De cada 100 asesinatos en nuestro país, solamente reciben condena. Hay un juicio y hay una condena. De cada 100, 8 asesinatos son los que son condenados en nuestro país, lo que demuestra la impunidad de la cual no habla este gobierno. Este gobierno solamente habla de los tribunales, de la persecución, de la justicia para temas políticos. Lo que corresponde a la seguridad del pueblo venezolano no dicen ni pío. Y a pesar de que nosotros estamos en la cifra récord en la historia de Venezuela, ¿cuántos muertos habían en nuestro país hace 20 años? ¿Cuántas personas caían consecuencia de la inseguridad y cuántas caen en el año 2017? Estamos en la cifra también récord. Importante que el mundo sepa lo que estamos viviendo en lo que corresponde a la inseguridad. Venezuela está hoy, gracias a al nefasto modelo madurista, Venezuela hoy ocupa los primeros lugares de violencia en el planeta. De las ciudades más violentas en el mundo, la primera de ellas, de acuerdo a una investigación que hizo una organización no gubernamental de México, la ciudad más violenta del planeta es la ciudad de Caracas, la capital de nuestro país. Y a pesar de esa situación de violencia, de inseguridad, para los venezolanos su principal problema, lo dicen todos los estudios de opinión, todas las encuestas, cuando le preguntan a la gente, al venezolano de a pie, mire señor, señora, ¿cuál es su principal problema? ¿Qué es lo que más le preocupa a usted? Dice la economía, el alto costo de la vida, la escasez, la inflación, el salario que no le alcanza. ¿Cuántos venezolanos pueden tener una vida tranquila con un salario de 250,000 bolívares al mes? ¿Cuánto alcanza el salario mínimo? Casi de cada 4 trabajadores, 3 ganan salario mínimo. Y en la mayor parte de esas familias donde hay un trabajador que gana salario mínimo, ese es el único ingreso que hay en la casa. Entonces, ¿quién puede vivir así? Esa es el principal problema, la principal preocupación, el drama que vive el pueblo venezolano, a pesar, repito, del tema de la inseguridad. Y este comentario yo se los hago porque la fiscal general de la República, la fiscal de acuerdo a lo que establece la Constitución, no el fiscal de facto, no el fiscal golpista, no el fiscal que lo designan de forma inconstitucional por una fraudulenta constituyente. La fiscal general de la República, que está fuera de Venezuela, está cantando no precisamente rancheras, ha prendido el ventilador de algo que nosotros venimos denunciando, que aquí durante largos años la gente veía para otro lado y nosotros desde hace varios años venimos diciéndole a los venezolanos lo que está pasando con la corrupción y que cómo aquí estaban saqueando y saqueando nuestro país como consecuencia de la bonanza petrolera, hasta que iba a llegar un momento donde ese dinero que se estaban robando como consecuencia de la caída de los ingresos petroleros, cómo hace falta ahorita ese ingreso, ese dinero que se robaron.
La señora fiscal general de la República ha hecho denuncias que ya, el día lunes yo hacía mención al respecto del famoso caso de Odebrecht, que fue durante varios años. Yo lo viví en carne propia en el estado Miranda, un derrumbe. Usted llegaba con la maquinita de la gobernación y llegaban de repente unas maquinarias y uno preguntaba, bueno, ¿y esas maquinarias de quién son? Son de Odebrecht. ¿Y quién las mandó? Las mandó el ministro tal. Utilizaban a Odebrecht y todos los grandes contratos no terminados, no finalizados. Basta ver el metro de Guarenas y Guatire, que Maduro juró delante del país en las cámaras, en una cadena de radio y televisión, que se iba a culminar esa obra. Y fueron tan descarados y sinvergüenza que llevaron hasta un vagón que lo jalaron para que en la cámara engañara al pueblo, que el pueblo creía que ya el metro de Guarenas y Guatire ya estaba haciendo pruebas, porque ellos decían que iban a inaugurar la primera etapa, que iba a ser que usted podía de Guarenas ir a Guatire, como hicieron con el famoso cable tren en una trochita allá en Petare, que lo inauguraron 4 veces. Eso lo hizo Odebrecht. Y vea usted hasta dónde llegó. Igual en el caso del metro Guarenas-Guatire. ¿Y cuántas obras no hay en el país? ¿Cuántos metros? En el caso, ¿qué pasó con el de Valencia? ¿Qué pasó con el de Maracaibo? ¿Cuántas obras? El segundo puente sobre el lago de Maracaibo. En todas estaba Odebrecht. Ahora, ¿y cuál es el gigantesco delito? ¿Cómo se asignaron los contratos? ¿Quién recibió? Se pagaban sobornos para que pudieran, les sacaran un cheque y entonces le pagaban soborno al alto funcionario. Bueno, la fiscal ha empezado a hablar y yo soy el primero que aplaudo, porque allí está una de las cajas oscuras, uno de los más, también de los más grandes antros de corrupción en este país, como ha sido el control de cambio, como ha sido el famoso control de cambio, donde han desangrado a este país. Y también, otra de las cosas que nosotros hemos denunciado, vaya hasta el fondo, señora fiscal general de la República, vaya hasta el fondo, porque el pueblo, ese es dinero del pueblo venezolano, porque hoy, además de la caída de los ingresos, si aquí no se hubiesen robado los recursos de los venezolanos, hoy tuviéramos los ahorros suficientes para hacerle frente a esta crisis económica. Nunca hubiésemos tenido que estar en esta situación de escasez, de carencias, de calamidades que vive el pueblo venezolano. Ahí ha habido denuncias del diputado Paparoni, se ha hecho un trabajo de la Asamblea Nacional, de las famosas cajas. Yo mismo en una oportunidad lo denuncié, del viso que había con las cajas de alimentos trianguladas, cómo detrás de la importación de alimentos en el país se han enriquecido unos altos funcionarios. Diga, señora fiscal, con nombre y apellido, diga las empresas, diga todo. El pueblo venezolano merece saber quiénes le robaron su dinero y cuánto fue lo que se robaron. Ya empezaron a decir algunas informaciones. Hay gente que dice, bueno, pero esto se ha debido haber hecho antes, hacerlo desde afuera. Bueno, mire, siempre hay la oportunidad, porque siempre al final, la justicia prevalecerá. Siempre habrá oportunidad para que en el país se haga justicia y que los venezolanos podamos recuperar a nuestro país. Ahí dijo alto funcionario, $100 millones. Dio unos nombres. Aquí también señaló sobre las cajas de los CLAP. Aquí dio otros nombres también. Y esas cajas de los CLAP, por cierto, vienen trianguladas y ojalá, y aquí quería yo también hacerles un comentario, eso era una triangulación
que en un momento dado se estaba utilizando a Panamá como centro para organizar para todo lo que es el, digamos, hacer las cajas, armar las cajas, para que después llegaran a Venezuela. Eso era una triangulación que iba a México, Panamá, México, los productos, ustedes vieron muchos de los productos mexicanos, iba a Panamá, en Panamá se armaba, se terminaba de armar la caja y después llegaban las cajas al puerto, algunos de los puertos aquí en nuestro país, con productos mexicanos. Y eso, ¿y quién triangulaba y hacía toda la operación? Y es el mega guiso, el negocio, y ahí también está el control de cambio. Él recibe dólares preferenciales. Pregunte usted quién es la persona, cuál es la empresa que ha recibido los dólares preferenciales para las compras. Igual debería investigarse en Brasil todas las compras de alimentos. También es porque son cientos de millones de dólares que nos hacen falta en este momento. No solamente el delito, sino además, imagínense que el país contara con esos recursos en este momento, que no se los hubiesen robado. Cuántas medicinas, cuánta comida, cuánta materia prima que necesita nuestra industria nacional para recuperar el aparato productivo nacional. Hágase una idea de cuánto dinero. Si un dólar hoy, ¿a cómo está el paralelo? Busca un momentico allí. Si un dólar estaba como en 15.000 bolívares. 16.800 bolívares. Imagínense $1.000.000 lo que se pudiera hacer. $1.000.000 que es una cifra insignificante para esta gente. Imagínense todo lo que se pudiera comprar y hacer con $1.000.000. ¿Cuánto le serviría $1.000.000 en materia prima para la industria nacional para que usted pueda tener los productos en su casa hechos en Venezuela? Entonces, esta gente compraba los productos recibiendo dólares preferenciales, después los traía a Venezuela, los vendía a, póngale usted $10, se los daban a 10 bolívares, 100 bolívares, y después venía y lo vendía a 15.000 bolívares. Y con los 15.000 bolívares que recibía, compraba más dólares. O sea, y va acumulando dólares. Imagínense cuánto dinero le habrán saqueado a nuestro país. ¿Cuánta plata? Ahora bien, yo tengo aquí una cifra, me quedan 3 minuticos. Este contacto pasa muy rápido, pero mañana les prometo que les voy a abordar sobre este tema, sobre el default. Toda esta situación financiera, económica, a dónde está llevando al país y la importancia que tiene la comunidad internacional. Depende de la comunidad internacional. Puede ser muy bocón y mandar a la base el paltó a cualquier presidente, a cualquier gobierno, de la boca para afuera, porque este gobierno no tiene cómo sostenerse. Y hay gente que dice, pero es que eso lo hemos escuchado antes. Analice, revise los indicadores económicos. Venezuela está llegando a un punto de quiebre en lo económico, al apocalipsis económico en nuestro país. Nunca habíamos llegado a una situación como la que se visualiza en nuestro país, que a mí en lo personal me preocupa muchísimo, porque eso significa no solamente hambre, sino eso significa carencias que todavía, y yo se lo decía ayer, hay 3 millones de venezolanos que hurgan en la basura para comer. Estamos hablando de un escenario que no haya ni basura para comer, para que veamos qué es lo que se visualiza. Ahora, la comunidad internacional, queridos hermanos venezolanos, y ya lo habíamos con gobiernos de América Latina, ya les habíamos nosotros advertido que Venezuela no encuentre una solución pacífica, democrática, constitucional, electoral, iba a significar desplazados, hermanos venezolanos que se iban a estar desplazando a otros países. Lo hemos visto en Colombia, lo hemos visto en Brasil, lo hemos visto en Perú, Ecuador, lo hemos visto ¿en qué país hoy del planeta no hay un venezolano? Los venezolanos emigraron, abrieron una puertica y pudieran tener, aunque sea una oportunidad,
que les pudiera dar la tranquilidad que merecen, que merecemos. Ahora, yo vi ayer el presidente de Panamá anuncia una decisión del tema de la visa, y yo ahí les quiero dejar un comentario a todos. La culpa no es del presidente de Panamá ni del presidente, la culpa es del señor Maduro, porque todos los países, si aquí se van 1 millón de venezolanos a Colombia, ¿cómo hace Colombia para absorber 1 millón de venezolanos? Por más que sean solidarios con el pueblo venezolano. Entonces, el culpable no es el presidente de allá, ni el gobierno de allá. Todos los gobiernos de América Latina son solidarios con el pueblo venezolano y quieren que haya una solución en nuestro país. Pero el culpable de que hoy los venezolanos estén reuniendo plata para ver cómo pagan un autobús, a ver a qué país llega, es Maduro. No confundamos el adversario, no confundamos. El tema no es cómo, el tema no puede ser para nosotros facilitar para que la gente se vaya. El tema es qué hacemos para que no se vaya un venezolano más, para que Venezuela cambie y que el venezolano, que jamás ha sido una persona de hacer vida en otro país, no se vaya, se quede en nuestra tierra y que aquellos que se fueron regresen. Ese es el objetivo que nosotros tenemos. Y es normal que los países empiecen a tomar decisiones. Van a facilitar, van a generar, van a dar estatus migratorio para poder ayudar. Pero entendamos que ningún país puede recibir a todas las personas de otro país. Ni ese puede ser nunca la solución, porque la solución por la cual nosotros estamos luchando no es a ver cómo nos dan facilidad para irnos, sino todo lo contrario, es cómo nosotros logramos que se imponga la voluntad de la mayoría. Yo tengo que despedir el contacto. Mañana les quiero hablar y les voy a hablar detalles sobre el tema económico, que es importante que el pueblo venezolano, para que siga la presión, para que los venezolanos sigamos luchando, teniendo esa mayoría, porque no queremos que Venezuela sea aislada. Ahora, Maduro nos está llevando a aislarlo y eso va a tener consecuencias. Y usted, como venezolano, tiene que saber cuáles son las consecuencias para que nosotros entendamos que cualquier espacio de lucha que tenemos que luchar para que nosotros podamos lograr ese cambio que nosotros queremos. Y no es retórica, esa es la realidad. Cuando nosotros nos unimos y luchamos juntos, no se queda en la retórica, se traduce en resultados. Haga su evaluación y usted estará de acuerdo en esta posición que yo le estoy dando. Nos escuchamos mañana. Buenas tardes a todos.